Pues quiero daros la bienvenida a un nuevo culto de estudio bíblico y de oración que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Como ya expliqué la semana pasada, aunque no lo estamos haciendo de una forma presencial dentro de la iglesia, sí que lo estamos haciendo en directo ahora, conectándonos mediante las nuevas tecnologías. Y lo que veréis aquí, pues básicamente es la grabación del estudio que estamos haciendo para los que no podáis reunirnos en este horario, pues podáis ir siguiendo tanto el estudio como los temas de oración. Al acabar el estudio, pues también presentaremos los motivos de oración. Pues voy a hacer una pequeña oración y vamos a pasar directamente al estudio esta tarde. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y de orar. Y te pedimos, Padre, que estemos atentos a lo que tú nos quieres decir, pero no solamente atentos para aprender algo de una forma intelectual, sino que lo pongamos en práctica en nuestras vidas, que tú nos vayas mostrando lo que tenemos que cambiar y que luego pues permitamos que tú nos cambies para que lo podamos poner en práctica y glorificar tu nombre. Y gracias también, Padre, porque podemos tener este tiempo de oración. Gracias, Padre, porque sabemos que todo lo que ponemos en tus manos, tú lo contestas de la mejor manera, tú eres nuestro Padre, tú nos amas y siempre buscas lo mejor para nosotros y ponemos todo en tus manos, sabiendo eso y la paz que eso nos trae. Pues bendice ahora el culto y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Como ya os expliqué la semana pasada, ya hacía tiempo que estábamos repasando, estudiando Primera de Corintios. Cuando cerramos la iglesia a causa de la situación sanitaria, pues paramos y durante esos meses de confinamiento, pues compartía con vosotros un estudio de los Salmos. Pero ahora que estamos haciendo el culto no de una forma presencial, pero sí que lo estamos haciendo de una forma en directo, pues he decidido o creía que era correcto que volviésemos a Primera de Corintios y que volviésemos a retomar el estudio donde lo dejamos. Pero como hacía tanto tiempo que lo habíamos dejado, y sobre todo los primeros capítulos es probable que no lo recordáramos, pues vamos a ir repasando. La semana pasada hicimos la primera parte del repaso, esta semana haremos esta segunda parte del repaso y ya la semana que viene, Dios mediante, pues podemos ya entrar en tema. Rápidamente, el resumen del resumen para que estemos todos al tanto. La semana pasada vimos la primera parte, que fue el saludo, los primeros 3 versículos. La segunda parte, los dones que Dios nos da a los cristianos para vivir como Él quiere, los versículos del 4 al 9 de Primera de Corintios. Os dije que la parte 2 era muy importante porque era los dones que Dios nos ha dado para vivir como Él quiere que vivamos. Y Pablo constantemente está hablando de esto, dice: o vamos a vivir como Dios quiere, con los dones que Él nos ha dado, o vamos a vivir como siempre hemos vivido. La decisión es nuestra, pero luego hay las consecuencias. Vimos la tercera parte, que es lo que estábamos viendo también la semana pasada. La tercera parte, como podéis ver, es una parte mucho más amplia del libro, desde el versículo 10 de Primera de Corintios hasta capítulo 6. Y dijimos que habían 4 problemas que Pablo se había enterado, que alguien había dicho que pasaban en la iglesia. El primer problema eran las divisiones. Habían divisiones en la iglesia, habían grupitos en la iglesia. Y trata ese tema al principio. También había un caso de inmoralidad sexual, o sea, una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con, entendemos que era su madrastra, la segunda esposa de su padre. Y el tercer problema, y esto es donde lo dejamos la semana pasada, vimos que habían problemas de litigios. O sea, cuando había un problema en la iglesia, en vez de solucionarlo entre los hermanos o ir al consejo o al pastor para solucionar el problema, pues en vez de hacer eso iban a los juzgados para que lo decidieran los jueces. Y entonces ahora continuamos con el repaso. El cuarto y último problema que Pablo se ha enterado en la iglesia es un problema de inmoralidad
sexual. Y algunos podéis decir, esto es un poquito raro, ¿por qué Pablo habla de un problema de inmoralidad sexual si ya ha hablado de un problema de inmoralidad sexual en el capítulo 5? Aquí está hablando en general del pensamiento que había en los corintios. Y para entender esto y algunas cosas que vamos a decir a continuación, hay que entender cómo era la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad de lo más permisivo, de lo más inmoral que había en el Imperio Romano. Los romanos, que no eran unos santos, practicaban la inmoralidad de una forma desenfrenada, hasta ellos se escandalizaban de lo que pasaba en Corinto. Y una de las razones por la cual había este desenfreno es que la filosofía griega, que la mayoría de las personas se habían criado, decía que la creación estaba dividida en dos partes, ¿vale? Había una parte espiritual o de pensamientos que había sido creado por un Dios superior. Y eso era bueno. Pero todo lo visible, todo lo que podíamos tocar, incluso nuestro propio cuerpo, fue creado por un Dios inferior y es malo. Básicamente esto llevaba a las personas a pensar, mientras tú trabajabas bien tu espíritu, lo que hacías con tu cuerpo no te afectaba. El cuerpo y el espíritu estaban totalmente separados. Y esta idea había entrado en la iglesia. Obviamente, las personas que se convertían en Corinto eran personas que venían de este trasfondo. Entonces, ellos creían aún que el cuerpo era una cosa y el espíritu era otra cosa. Y ellos decían, mientras yo tengo bien mi lado espiritual, o sea, voy a la iglesia, oro, alabo al Señor, eso es lo espiritual y eso es lo bueno. Ahora, como mi cuerpo y mi espíritu están totalmente separados, lo que hago mi cuerpo no me va a afectar espiritualmente. Incluso, y nos puede escandalizar, habían personas dentro de la iglesia que pensaban que ir con prostitutas no pasaba nada porque eso se hacía con el cuerpo y no afectaba el espíritu. Y el apóstol Pablo, o Dios por el apóstol Pablo, deja claro que esto no es así. Él deja claro en este capítulo, o estos últimos versículos del capítulo, que esto de que nuestro cuerpo y nuestro espíritu están separados no tiene fundamento bíblico. Deja claro, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque cuando pedimos a Dios que entre a vivir en nuestra vida, Él viene a vivir en nosotros, en nuestro cuerpo, por el Espíritu Santo. Así que esta idea de que el Espíritu Santo y el cuerpo están separados es incorrecto. Y deja claro también que nuestro cuerpo, o todo nuestro ser, mejor dicho, es para glorificar a Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, y los versículos del 19 al 20. Dice así, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que habéis recibido de parte de Dios? No sois vosotros vuestros propios dueños. Fuisteis comprados por un precio, por tanto, honrad con vuestro cuerpo a Dios. Y la enseñanza para nosotros, que quizás no tengamos esta idea que tenían los griegos de la separación entre el cuerpo y el espíritu, pero la enseñanza es la misma. Todo nuestro ser, todo lo que somos, pertenece a Dios. El objetivo del cristiano es dar gloria, honrar, engrandecer el nombre de Dios en todo lo que hacemos, en espíritu y en cuerpo. Entonces ya hemos acabado la tercera parte de Corintios, que eran esos 4 problemas que Pablo sabía que había en la iglesia. Y ya entramos en la cuarta parte del estudio, o del libro, mejor dicho, de Corintios, que como podéis ver es casi el resto de la epístola a los Corintios. Va del capítulo 7 hasta el capítulo 16. Después de esta sección, lo único que queda realmente es la despedida del apóstol Pablo. Parece ser que mientras Pablo estaba escribiendo la carta acerca de los problemas que él sabía que habían en Corinto, Pablo recibió una carta en algún momento antes de que acabara o enviara su carta. Él recibió una carta de los corintios diciendo, tenemos ciertas discusiones en la iglesia
y no nos ponemos de acuerdo. Así que, por favor, ¿nos puedes decir cómo debemos actuar en estas situaciones? Así que a partir del capítulo 7 entramos en no problemas que Pablo se ha enterado que hay en la iglesia, sino preguntas que los corintios habían hecho llegar al apóstol. Y esta es la sección donde lo dejamos. Estábamos básicamente en la segunda cuestión, que lo vamos a repasar hoy. Pero la primera pregunta que le hicieron eran cuestiones acerca del matrimonio. Y el capítulo 7 de Corintios habla de el matrimonio, cuestiones que tenían los corintios acerca del matrimonio. Dos cosas que tenemos que decir acerca de esto. En primer lugar, ya lo dije la semana pasada, esto es un repaso. Pasamos semanas y semanas hablando de este tema en la iglesia, mirando diferentes casos, diferentes situaciones. Obviamente no vamos a hacer lo mismo hoy, así que si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que decimos, porque como digo, es un repaso por encima, por favor, al acabar el culto tenéis nuestros datos de contacto, sobre todo si me estáis escuchando por el canal de YouTube, y podéis hacernos llegar una pregunta y lo intentaremos contestar. Y eso tengámoslo en cuenta. Pues vamos a mirar algunas de las preguntas que le hicieron acerca del matrimonio. Para entender estas preguntas tenemos que entender que había una discusión en la iglesia. Habían personas que decían, si te casas y tienes hijos, eres mejor cristiano, eres más espiritual, porque en el Antiguo Testamento Dios dice que fructifiquéis, que tengáis hijos, que los hijos son una bendición. Así que una persona que se casaba y tenía hijos decía, yo soy mejor cristiano porque estoy obedeciendo lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. En cambio, habían otros que decían, no, sobre todo por esta idea griega de que el cuerpo es malo, decían, no, los que no se casan, no practican las relaciones sexuales, son más espirituales, porque no entran en la carnalidad humana. Y además pueden dedicar más tiempo a la obra del Señor. Entonces, había este debate entre si unas personas eran más espirituales que las otras. Teniendo esto en cuenta, miraremos algunas cuestiones que tiene que tratar el apóstol Pablo. La primera cosa que deja claro en los primeros 7 versículos es que en el matrimonio no se puede negar las relaciones sexuales. Hay que entender esta frase. Habían personas que estaban casados, que se habían convertido al cristianismo y de repente con esta idea griega de que todo lo carnal era malo, ellos decían, no, las relaciones sexuales, satisfacer tus deseos humanos es malo. Así que es más espiritual no practicar el sexo. Y se levantaban una mañana y decían a su esposo y a su esposa, a partir de ahora no va a haber relaciones sexuales dentro de este matrimonio. El apóstol Pablo deja claro que eso no es una visión correcta. Deja claro que el sexo dentro del marco establecido por Dios, que es entre hombre y mujer dentro del matrimonio, es una bendición, es un don de Dios, no hay nada malo en eso. Entonces, es verdad, si leemos los versículos, dice, puede haber momentos que dentro del matrimonio sea aconsejable parar las relaciones sexuales por ciertas situaciones, pero eso de levantarte un día y decir, soy muy espiritual porque ya no voy a practicar relaciones sexuales con mi esposo o mi esposa, eso no es bíblico. Así que esa es la primera cosa que deja claro el apóstol Pablo. No por no practicar relaciones sexuales dentro del matrimonio vais a ser más espirituales. Entonces, en los versículos 8 y 9, Pablo, había las personas que decían, vale, si estás casado lo entendemos, pero si no estás casado, es mejor practicar el celibato, porque, como decía, ellos se veían más espirituales. Y habían personas que decían, no, yo no me caso porque es mejor ser célibe, no casarte, entonces te hace más espiritual y puedes dedicarte, como veremos más adelante, más a la obra de Dios. Pablo opina, su opinión personal es que es mejor el celibato, pero eso es su opinión personal. Pero él también deja claro, si no tienes el don del celibato, no intentes vivir como célibe.
Dice, es mejor que te cases que intentar vivir una vida porque tú crees que eres más espiritual de esa forma. Es mejor casarte que intentar vivir una vida para la cual no tienes ese don y acabar cayendo en el pecado. Así que aunque él dice, yo prefiero ser célibe, pero eso es mi decisión, pero si queréis casaros tampoco pasa nada. Como vamos a ir viendo durante todo este capítulo, Pablo lo que está diciendo es que ni casarte ni dejar de casarte te hace más espiritual. Entonces, a partir del versículo 10, Pablo comienza a hablar del divorcio, porque había preguntas acerca si el divorcio era posible. Partimos de la base, y esta es la base del que parte el apóstol Pablo, es que el divorcio no está en los planes de Dios. Cuando Dios creó el matrimonio, lo creó para que durase toda la vida de las personas que contraen ese compromiso. Cuando nos casamos, la idea que tenemos que tener todos los que nos llamamos cristianos es que esto va a ser de por vida. Y dijimos, si una persona se quiere casar pero no sabe si puede estar con esa persona toda su vida, pues como cristiano lo mejor es decir, pues no te cases, porque el matrimonio en los planes de Dios es para toda la vida. Pero también es verdad que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde no todo sigue el patrón que Dios estableció. Y por eso hay algunas excepciones que se mencionan aquí. Dos excepciones principalmente que mencionó el apóstol Pablo. Uno es que una de las partes del matrimonio comete infidelidad matrimonial, adulterio, entonces puede disolverse el matrimonio en ese contexto. Y también el otro caso que pone el apóstol Pablo aquí, que es bastante particular a la carta de los Corintios, es que Pablo también dice, si tú te conviertes al cristianismo, pero tu esposo o tu esposa dice, pues yo te abandono porque no estoy de acuerdo que te hayas convertido al cristianismo, el apóstol Pablo dice, no le puedes obligar a quedarse. Si esa persona se quiere ir porque tú te has convertido al cristianismo, pues déjale irse, no sigues atado en ese matrimonio. Esas son las dos excepciones que pone el apóstol Pablo. Como dije, entramos en muchos detalles en estos versículos, pero estamos resumiendo ahora. Luego, de los versículos del 17 al 24 de este capítulo, Pablo habla del contentamiento. Y es un poquito raro porque estamos hablando del matrimonio y el apóstol Pablo comienza a decir cosas como, bueno, si eres esclavo, acepta que eres esclavo. Si eres libre, acepta que eres libre. Si eres judío, acepta que eres judío. Y si eres gentil, acepta que eres gentil. Y piensas, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Pues básicamente habían personas que al convertirse al cristianismo habían dicho, oye, parece ser que sobre todo era un grupo de mujeres en este caso, habían preguntado, oye, nuestros esposos no se han convertido al cristianismo, ¿podemos divorciarnos de ellos porque no se han convertido? Y Pablo dice, no. Si vuestros esposos os abandonan, como he dicho en el caso anterior, eso es una cosa, pero la parte cristiana de un matrimonio mixto no tiene derecho a decir, como yo me he convertido al cristianismo y mi esposo o mi esposa no, yo me largo. No, eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que le sirvamos incluso en esa situación. Así que la oración que Pablo más o menos está resumiendo dice, no digamos Dios cambia esto y te serviré, sino Dios, mientras no cambies esta situación, te serviré en esta situación. Y Pablo pone el ejemplo de que incluso puede ser que se conviertan al evangelio ese esposo o esa esposa no cristiana. En el versículo 25 vuelve a los no casados. Esta vez está hablando a los que están a punto de casarse, quizás están comprometidos. Y nuevamente volvemos a la pregunta, este debate que había en Corinto. Oye, ¿nos casamos o no nos casamos? ¿Somos espirituales si nos casamos o somos más espirituales si no nos casamos? Pablo nuevamente dice, no tiene nada que ver con la espiritualidad. Él les dice en estos versículos, oye, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de persecución a la iglesia de Corinto y van a ser duros.
Y quizás sea más duro si estás casado y ves que esa persona que amas tanto también está sufriendo. Dice, yo, para evitar que sufráis en este contexto, yo os aconsejaría que no os casarais. Pero es una opinión personal debido a la situación que vais a sufrir. Ahora, vuelve a decir, pero si os casáis, no pasa nada. Y si no os casáis, tampoco pasa nada. No vais a ser más o menos espirituales por casaros o no casaros. Luego los versículos del 29 al 31 de Corintios dice, y esto es para todo, siempre debemos vivir recordando que nuestra situación aquí es temporal. Estemos casados, estemos separados, estemos divorciados, somos viudas, somos lo que sea, es una situación temporal. Lo importante es el cielo. Luego trata unos versículos acerca del matrimonio y el servicio, porque habían algunos que decían, yo me puedo dedicar más al Señor si no me caso. Y Pablo dice, obviamente, es más fácil servir en el Evangelio si no tienes responsabilidades familiares. Y pone su propio ejemplo. Dice, obviamente, yo puedo viajar más, puedo evangelizar en diferentes partes del imperio porque no tengo que preocuparme de mi esposa o de mis hijos. Pero no está diciendo que no nos casemos para dedicarnos al Evangelio. Solo está explicando una realidad. Por eso, más abajo, vuelve a decir, los versículos del 36 al 38, oye, tanto casarte como no casarte son opciones válidas. No quería que nadie pensara que iba a ser más espiritual por casarse o más espiritual por quedarse soltero. Y por último, hace una breve alusión a las viudas, porque quizás le habían preguntado, oye, ¿las viudas se pueden volver a casar? Y dice, no hay ningún problema, porque el matrimonio es hasta que la muerte os separe. Podéis, si vuestro marido se ha muerto, podéis volver a casaros. La única condición es que el nuevo marido sea cristiano. Como digo, he repasado muy por encima, como podéis ver hay muchos temas aquí, pero no vamos a poder entrar en todos ellos. Y entonces la segunda pregunta, y con esto vamos a acabar hoy. La segunda pregunta que le hacen es, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Y esto quizás nos parece una pregunta un poquito rara, porque nosotros no tenemos este problema. Cuando vamos al Mercadona no hay carne sacrificada a ídolos y carne no sacrificada a ídolos, es carne y ya está. Pero hemos de entender la situación que vivían en Corinto. En Corinto había mucha idolatría, muchos templos a los ídolos y cada casa tendría su templo. Entonces, tendría su ídolo. Entonces, si te invitaban si el vecino te invitaba a su casa, es probable que la carne que ibais a comer se hubiese sacrificado al ídolo de su casa. Y si ibas al mercado, seguramente encontraréis ahí carne que había sido sacrificada a los ídolos en los templos. Habían cristianos dentro de la iglesia de Corinto que decían, la idolatría es mala, no podemos tener nada que ver con esto, así que no vayamos a casa de nuestros vecinos, no comamos carne del mercado. Pero habían otros que decían, oye, tampoco tenemos que ser tan extremistas. Sabemos que los ídolos no son nada. Entonces, si la carne ha sido sacrificada a los ídolos, no le afecta a la carne para nada. Y si yo no voy a la casa de mi vecino, ¿cómo voy a evangelizar? ¿Cómo voy a invitarles a la iglesia si yo siempre me niego a ir a su casa porque ha sido sacrificada la carne a los ídolos? Y lo mismo, la carne que compramos en el mercado, ¿qué importa si ha sido sacrificado a los ídolos? Si al fin y al cabo sabemos que el único Dios es nuestro Dios, es el Dios de la Biblia. Los ídolos son trozos de piedra, metal, madera, no afectan para nada a la carne. Entonces Pablo dice, en este tema hay que trabajarlo con conocimiento y amor. Por eso dice en el versículo 1 de 1 de Corintios, el conocimiento envanece mientras que el amor edifica. Entonces él trata esto con el conocimiento y el amor. En primer lugar, habla del conocimiento. Dice, sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Conocemos que los ídolos no son nada, no tienen ningún poder. Son trozos de piedra, metal, madera, no afectan a la carne para nada.
Eso lo conocemos y os damos la razón. Pero hay que mostrar amor a los que no tienen este conocimiento. Primera de Corintios capítulo 8 y el versículo 7 dice, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que habían personas que se acababan de convertir. Se habían criado con que ese ídolo tenía poder. Y aunque se habían convertido al cristianismo y reconocían que Dios era el Dios todopoderoso, aún había parte de ellos que pensaba, quizás el ídolo tiene algo de poder y quizás si yo como esa carne, pues Dios me va a condenar o me va a castigar, o el ídolo que tiene cierto poder también me puede hacer daño. Por eso ha dicho, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:13, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerle caer en pecado. Lo que está diciendo, oye, si yo comer carne le va a causar problema a mi hermano, ¿sabes qué? Voy a dejar de comer carne. No podemos siempre estar pensando en nuestros propios derechos. Pusimos un ejemplo claro que nos puede pasar hoy en día. La Biblia no prohíbe que yo me tome un vaso de vino. Ahora, si yo invito a mi casa una persona que ha tenido problemas con el alcohol o hay una persona que tiene problemas con el alcohol y estamos haciendo una comida en la iglesia, pues lo lógico es que yo por amor no tome vino con mi comida ese día, por amor a mi hermano. Es el ejemplo quizás más moderno, aunque pueden haber muchos más que podemos poner. Y con esto ya acabamos, porque este es el capítulo donde lo dejamos la última vez. Primera de Corintios, capítulo 9, y llegamos más o menos hasta el versículo 18. En Primera de Corintios, capítulo 9, Pablo habla de sus derechos como apóstol. Y esto nos puede chocar, porque estamos diciendo, no estamos hablando de si se puede comer carne sacrificada a ídolos. ¿Por qué tenemos un capítulo aquí que Pablo comienza a hablar de sus derechos? Pues básicamente es porque si alguien le quería acusar a Pablo y decir, oye Pablo, tú me estás prohibiendo a mí comer carne, mientras tú, que no estás en Corinto en estos momentos, estás en otra iglesia, tú sí que estás comiendo carne porque ahí no hay ningún problema. Entonces, lo que dice Pablo es decir, yo sí que cuando estuve con vosotros, me comporté de esta forma. Rechacé mis derechos por amor a vosotros. Y esto es lo que está diciendo aquí. Pablo, en primer lugar, dice, yo soy apóstol. Deja claro que es apóstol. Y luego comienza a hablar de sus derechos como apóstol. Él dice, yo como apóstol tengo derecho a que me mantengáis, que me enviéis dinero, que cuando os vaya a visitar haya un sitio donde me pueda hospedar, que me deis comida, que me deis dinero para continuar mis viajes misioneros. Todos esos derechos los tenía el apóstol y son bíblicos, son derechos bíblicos. Pero él dice, yo cuando estuve en Corinto rechacé esos derechos por el bien del evangelio. Porque en Corinto había muchos filósofos timadores que pasaban por ahí presentando nuevas ideas, nuevas religiones. Iban ahí, por ejemplo, a Corinto, explicaban lo que tenían que explicar y la gente decía, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Y queremos escuchar más. Y el filósofo decía, pues págame dinero y os explico más. Y cuando recibían dinero, pues desaparecía. Y la gente dice, mira, otro timador que ha pasado por aquí y se ha aprovechado de nosotros. Pues como Pablo no quería que nadie le acusara de ser uno de esos filósofos timadores, dijo, no, yo os voy a predicar aquí y no os voy a exigir nada. Voy a trabajar con mis manos, que trabajaba haciendo tiendas. Entonces, lo que nos muestra este capítulo es que debemos seguir el ejemplo de Pablo. No solamente mirar nuestros derechos, sino siempre buscar el bien del hermano, buscar el bien del evangelio. Pues
Pues espero que hayáis disfrutado de la reflexión esta tarde y esperemos que a partir de la semana que viene, pues ya habiendo acabado el brazo, podemos entrar ya en el tema. Vamos a pasar a un tiempo de oración en vuestras casas. Ya conocéis la mayoría de los temas, así que pido que los que estamos anunciando en la iglesia, pues sigáis orando por cada uno de esos temas. Quizás específicamente seguimos orando por la situación sanitaria, tanto en nuestra ciudad como en nuestro país, pues que el Señor vaya dando sabiduría y ayuda en estos momentos. Pero también como iglesia estamos pidiendo a Dios que nos ayude a ser esa luz, esa ayuda a nuestra sociedad en estos momentos difíciles. Que el Señor nos use a cada uno en nuestros hogares, nuestros lugares de estudio, lugares de trabajo, para ser esos canales que Dios utiliza para mostrar su amor para con esta sociedad. Así que vamos a pasar a un tiempo ahora de oración y Dios mediante, pues también nos volveremos a ver el domingo en la iglesia que celebraremos en el culto en el local de la iglesia a las 11:30.